Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Francisco Ariel Frei Delgado, soy estudiante de la carrera licenciado en Derecho en la Universidad TecMilenio y muchas gracias por estar con nosotros. A través del presente curso hemos hablado de la importancia que tienen los derechos humanos en el orden jurídico de las naciones. En México no es la excepción. Si comprendemos que los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a las personas o subjetivos por el solo hecho de existir, los cuales son de carácter irrenunciables, de suma importancia para el desarrollo integral del ser humano y su desarrollo en la sociedad en la que habita. Por lo que los derechos humanos, en palabras del doctor Miguel Carbonell, son la expresión de valores tan democráticos como la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, los derechos de los pueblos, la tolerancia religiosa, etc. En este caso, hablaremos de dos derechos específicos que son el derecho de seguridad jurídica y el derecho de propiedad, en las cuales conoceremos, entre otras cosas, qué se entiende o cuál es el concepto de cada uno de ellos, los elementos que los conforman, los bienes que los tutelan y los fundamentos constitucionales donde se establecen dichos derechos. Además, hablaremos de los medios de defensa que salvaguardan dichos derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Con el fin de poder ser más claros sobre todo lo anteriormente señalado, daremos un ejemplo real de cada uno de los cuales obtendremos algunos medios de comunicación electrónica nacionales o internacionales, así como de algún medio escrito. La seguridad jurídica. Para hablar de la seguridad jurídica y cuál es su concepto, o entendamos de una manera más clara, utilizaremos la definición o el concepto que nos da el doctor Miguel Carbonell en su libro titulado El ABC de los Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad, donde nos dice claramente que la seguridad jurídica es uno de los valores que se propone alcanzar cualquier ordenamiento jurídico. Aunque se trata de un concepto abstracto, en la práctica se suele plasmar en una serie de derechos específicos alrededor de los cuales se articulan las relaciones entre los individuos y las autoridades, o bien entre los individuos entre sí, dentro de una determinada comunidad política. La seguridad jurídica tiene como estrecha relación con el concepto del Estado de Derecho, en sentido formal. El Estado de Derecho, en sentido formal, puede entenderse por el conjunto de reglas del juego que los órganos públicos deben respetar en su organización y funcionamiento interno y en su relación con los individuos que forman parte de una determinada comunidad política. Se trata del concepto formal de Estado de Derecho como Estado en que las autoridades se encuentran sujetas a la ley, o más en general, a la norma jurídica. En pocas palabras, lo que nos quiere decir es que en las leyes y en la misma Constitución tiene que estar plasmada la forma de actuar de la autoridad, y la autoridad no puede actuar de manera distinta de lo que ahí se señala. Con el fin de conocer de mejor forma lo que es el derecho de seguridad jurídica, los elementos que lo integran, los bienes que tutela y los fundamentos constitucionales, es necesario que hagamos un poquito de historia. Después de la reforma constitucional del 2011, los derechos de seguridad jurídica se entienden como el contenido de varios derechos humanos consagrados en la ley fundamental, específicamente en los artículos 14 al 23 y 29 constitucional. En junio de ese 2011, México llevó a cabo dos reformas a la ley fundamental que influían directamente en la Administración de Justicia Federal. La primera de ellas refiere al juicio de amparo. Esta reforma amplía la procedencia de amparo respecto a cualquier norma general, al proveerse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. La segunda, vinculada a la primera, expresa el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Como hemos dicho anteriormente, los derechos de seguridad jurídica se encuentran en los artículos 14 al 23 y 29 constitucional. Sin embargo, solamente el 14 constitucional aparece como la base del ordenamiento jurídico mexicano a partir de 4 derechos, que son irretroactividad de la ley, audiencia, legalidad penal, legalidad civil. Estos 4 derechos jurídicos guardan una relación muy estrecha con el concepto formal del Estado de Derecho, o sea, el Estado donde los poderes públicos están sujetos a la ley por el principio de mera legalidad y el principio de estricta legalidad. En este mismo sentido,
El artículo 14 constitucional reviste una importancia mayor dentro del orden constitucional mexicano, porque a través de estos derechos el gobernado protege sus diversos bienes que entregan su esfera de derecho. Por ejemplo, si una persona se le prende en el ámbito penal, privar de su libertad, se le debe de oír defensa, de acuerdo con las formalidades del procedimiento penal, respetando los derechos constitucionales previstos en los artículos 14 al 23 constitucional y 29 de la misma ley. Veamos con más detalle, más adelante con un ejemplo, este caso. Ahora, con el fin de conocer un poquito más sobre el derecho de seguridad jurídica, ejemplificaremos con un caso que fue muy controversial dentro de nuestro país, inclusive trajo rompimiento de relaciones con Francia, un caso que cimbró a la sociedad en cuanto a si era culpable o no, que es el caso Florence Cassés. Este caso lo estamos tomando de un texto que se publicó en la edición 1845 de la revista Proceso el 13 de marzo del 2012, y es un claro ejemplo de lo que puede suceder en caso de violación a ese principio de seguridad jurídica. El caso o la noticia se titula 25 razones por las que liberaron a Florence Cassés, escrito por la periodista, politóloga y crítica Denise Dresner. Y dice así: ¿por qué soltaron a Florence Cassés? Número 1. Porque la significación de su arresto, ordenado por Genaro García Luna, violó la presunción de inocencia. Se le convirtió así en una presunta culpable. Porque, como lo dice el dictamen del ministro Arturo Saldívar, la significación fue ajena a la realidad. 3. Porque la Policía Federal se tardaron 5 horas y 45 minutos después de haber detenido para ponerlo a disposición de la CIA. 4. Porque en su primera declaración ministerial, Israel Vallarta, su novio, exculpó a Florence Cassés de cualquier participación o conocimiento del secuestro en los cuales él admitió estar involucrado. 5. Porque en la primera declaración de las víctimas, Cristian Ramírez y Cristina Ríos Valladares, no reconocieron a Florence Cassés físicamente ni su voz. Cristina Ríos agregó que los oficiales de la AFI le informaron que Florence Cassés había participado en el secuestro. Porque se obtuvo la primera declaración de Florence Cassés sin que ella hubiera podido comunicarse con algún funcionario consular de su país. 7. Porque el ministro público de la Federación se comunicó con la embajada francesa 32 horas después de la detención de Florence Cassés. 8. Porque en el programa de Punto de Partida, Genaro García Luna se vio obligado a reconocer que Florence Cassés fue detenida un día antes de lo reportado y en un lugar totalmente diferente. 9. Porque en conferencia de prensa las autoridades relevantes tuvieron que aclarar que en realidad los medios de comunicación no estuvieron presentes durante la detención de los inculpados ni en el momento de la liberación de las víctimas. 10. Porque las autoridades detectaron que Cassés ya había sido reconocida por las víctimas rescatadas cuando solo uno había realizado dicho reconocimiento. 11. Porque días después del montaje, los testigos cambiaron su versión e identificaron a Florence Cassés y la significación de la que formaron parte, y después vieron en televisión, resta indudablemente fiabilidad a sus testimonios. Las autoridades crearon una realidad alternativa en detrimento del acusado. 12. Porque fue agredida por uno de los policías, ya que durante el montaje no había dicho al aire lo que había sido indicada. 13. Porque la apuntación de una herida supuestamente infligida a una de las víctimas de Florence Cassés resultó ser una marca de nacimiento. 14. Porque, como lo argumenta el dictamen del ministro Saldívar, en el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en territorio del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos. Uno de ellos es la asistencia consular, que México siempre exige cuando sus nacionales son arrestados en los Estados Unidos. 15. Porque cualquier extranjero, según la Convención de Viena, tiene derecho a comunicarse con la representación consular de su país. La información de este derecho debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia. La demora inexplicable se dio en el caso de Florence Cassés. 16. Porque cualquier persona también tiene el derecho fundamental de ser puesta a disposición de las autoridades correspondientes inmediatamente después de su detención. En este mandato, que se encuentra consagrado en la mayoría de la legislación del mundo occidental, existe para proteger al detenido de acciones extralegales de los policías, destinadas a presionarlo en un contexto que resulte totalmente adverso. 17. Porque en el proceso existió un periodo
entre la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público, en el que la privación de la libertad de Florence Cassés no se encuentra sustento constitucional alguno. 18. Porque el montaje ordenado por Genaro García Luna expuso a Florence Cassés por parte de la autoridad y los medios de comunicación como responsable indubitable de los secuestros. Tuvo un efecto corruptor en todo el proceso y vició toda la evidencia incriminatoria. 19. Porque no hay justificación constitucional alguna para que Florence Cassés fuera exhibida en una escenificación planeada y orquestada por el AFI. 20. Porque hubo una manipulación de las circunstancias y de los hechos objeto de la investigación. 21. Porque la detención y la escenificación fueron el detonante de una serie de violaciones de derechos fundamentales que se extienden en el tiempo y afectan la forma completa del caso. 22. Porque al ser detenida Florence Cassés no se le informó de su derecho de comunicarse con las oficinas consulares de su país, tampoco que las autoridades hubiesen contactado en forma directa al cónsul francés. 23. Porque durante 35 horas Florence Cassés no gozó de asistencia consular, horas en las que fue trasladada al rancho Las Chinitas, horas en las que la autoridad se encargó de divulgar a los medios de comunicación las escenas del montaje, horas que definitivamente marcaron el curso de toda la investigación. 24. Porque esa violación de derechos fundamentales, a la asistencia consular y a la puesta en disposición del Ministerio Público sin demora, produjeron una indefensión total de la recurrente, indefensión en la que se encuentran muchos inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Pero en esos casos México reclama el debido proceso que en territorio nacional se le negó a Florence Cassés. Y 25. Porque estas violaciones han producido la afectación total del caso, con impactos devastadores sobre otros derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la defensa adecuada. Y toda persona inculpada de delito, sea francesa o mexicana, tiene derecho a que se presume su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Como podemos ver, muchos de los ordenamientos consagrados en esos artículos del 14 al 23 y 29 constitucional fueron violados. Un claro ejemplo a la violación del derecho de seguridad jurídica. Ahora bien, con el fin de continuar con nuestro trabajo, hablaremos de lo que es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es en sí el derecho que se tiene de poder apropiarse de un bien o un objeto. Está relacionado de manera directa con aspectos económicos y sociales, y a la vez está relacionado con el uso, disfrute y disposición de un bien. Nuestra Constitución no prevé la propiedad privada como un derecho fundamental, tal y como lo señala el doctor Miguel Carbonell en su obra, cuando dice que el texto del artículo 27 constitucional no contempla la propiedad privada como un derecho fundamental, sino más bien como una garantía institucional, es decir, como una institución que deberá prever el legislador, respetando los rasgos que la definen según la costumbre y la teoría que le son aplicables. A su vez, Serna nos dice que el concepto de propiedad originaria deriva de diversos tipos de apropiación de bienes permitidos por el sistema jurídico mexicano. Esto es, la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Ahora, para continuar, hablaremos de los elementos, bienes que tutela y el fundamento constitucional del derecho de propiedad. Como ya le hemos comentado anteriormente, el fundamento constitucional del derecho de propiedad está consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de propiedad tiene ciertas características. Es un derecho absoluto porque le otorga a su titular un poder total e ilimitado dentro de las restricciones legales. Es exclusivo porque únicamente resulta atribuido al propietario y por tanto excluye a terceros. Es perpetuo porque dura mientras subsiste el titular o la cosa misma. Es un derecho elástico porque atribuye un número de facultades que pueden ser restringidas, aumentadas o disminuidas. Y es abstracto ya que va más allá del simple suma de facultades. A la vez, el derecho de propiedad se puede dividir en dos modalidades. Una que es el derecho de propiedad público, que es un derecho real ejercido por entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público. Son los bienes que son del Estado o de algún organismo de la administración pública. O privado, que es el poder jurídico que ejerce una persona en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovechar totalmente el sentido jurídico. Además, los elementos que componen el derecho de propiedad son los elementos que componen los bienes mismos. Para realizar la clasificación se puede tomar en cuenta que son bienes muebles o inmuebles, presentes o futuros,
consumibles o no consumibles, genéricos o específicos, compuestos o simples, divisibles o individuales. Ahora hablaremos de un claro ejemplo de la violación del derecho de propiedad. Desde el punto de vista existencial, no hay duda de que existen derechos humanos mucho más importantes y éticos que el de la propiedad. Pero esta es una cuestión que trasciende a la moralidad y a la ética, porque cuando se producen las violaciones al derecho de propiedad o cuando recurrentemente se anteponen otros derechos sobre el de la propiedad, se daña profundamente la economía de una nación con consecuencias sociales muy duras para sus pobladores. Un claro ejemplo que podemos ver son en las manifestaciones que se han celebrado en los últimos días en la Ciudad de México o en el estado de Guerrero por las marchas en contra de la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero, de Iguala. Si bien es cierto, los manifestantes tienen el derecho de manifestarse, vaya la redundancia, el grupo de anarquistas que ha infiltrado estas manifestaciones han atentado directamente contra el derecho de propiedad, ya que directamente destruyen la propiedad de mucha gente en su paso en esas manifestaciones, quemando carros, destruyendo negocios, pintando edificios, lo que ocasiona un daño a la economía y al patrimonio de esos ciudadanos. Es por eso que estos tipos de actos vandálicos son un claro ejemplo del derecho de propiedad. Por último, hablaremos de los medios de defensa que salvaguardan los derechos fundamentales. Como ya lo comentamos con anterioridad, en el 2011, la legislación mexicana sufrió una modificación trascendental en uno de sus puntos, como lo comentamos, en lo que respecta al juicio de amparo y al control de convencionalidad. El juicio de amparo es un medio procesal constitucional de ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como los tratados internacionales de los que México sea parte, de los actos de todas las autoridades nacionales cuando estos violen los referidos derechos fundamentales y sus garantías. El juicio de amparo mexicano se encuentra fundamentado y regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y de la Ley de Amparo. El juicio de amparo se basa en la idea de la limitación del poder de las autoridades gubernamentales, la cual jurídica, lógicamente, resulta la decisión de la soberanía que en los primeros artículos de la Constitución garantizan los derechos fundamentales. En la actualidad, existen diferentes actos que se encuentran fuera de la acción del juicio de amparo, situación que ha sido duramente criticado por diversos juristas debido a que el amparo, como instrumento jurídico de protección a los derechos fundamentales, debe ser accesible para garantizar un Estado de Derecho. En México es por ello que la forma de defender y salvaguardar los derechos fundamentales es a través de este juicio. Como podemos ver, para concluir el tema que hemos tratado el día de hoy, que los derechos fundamentales, los derechos humanos son esenciales para la vida democrática de un país y para el desarrollo integral de las personas. Es por ello que los temas tratados el día de hoy, que es el derecho de seguridad jurídica y el derecho de propiedad, no son la excepción. Esperemos que estos derechos, al igual que los otros que consagra nuestra norma suprema, sigan siendo respetados. Gracias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos internacionales que siguen interfiriendo para que en México y en el mundo entero sean protegidos dichos derechos. Muchas gracias.